Buenas noches. Bueno, como decían los que me anunciaban, en principio gracias por la invitación y quiero referirme puntualmente a la impronta de la Casa de la Juventud, la Cultura Emprendedora en Santiago. También, como varios de los que ya han mencionado, conozco a la hermana Saveria a través de la universidad. Ella enseñaba teología y lo que más me impactó de su convicción al momento de contarnos un proyecto educativo y su sueño, no solamente obviamente nos hablaba de Dios y Jesús y su transformación social en la historia y cómo se hace vigente en los pueblos y en el mundo, sino que ella puntualmente habla en aquel momento de la transformación política, que era importante dar como paso para transformar muchas otras realidades. Y cuando habló de política en lo particular me entusiasmó. Cuando vine a la Casa de la Juventud conocí muchos proyectos educativos y emprendedoriales, y de nuevo, cuando voy descubriendo que la hermana en estas reuniones de grupo que hacía nos iba hablando de la cultura emprendedora, a los que formábamos parte de esas reuniones nos sonaba raro, porque entendíamos que era la cultura del trabajo, pero no sé si teníamos muy claro que era la cultura emprendedora, que es como distinto, ¿no? O sea, nosotros veníamos de un sistema en donde el trabajo era, terminar de estudiar y ser empleado, o lo que muchas veces ha venido pasando en Santiago, irnos a otros lugares para para buscar mejores alternativas laborales. Y la hermana nos ha enseñado en aquel momento algo muy interesante. Digo, que una persona que venga de Italia, que no había nacido aquí, nos diga que teníamos que creer en Santiago del Estero, era como, porque sinceramente decíamos, no puede una mujer que viene de afuera en nombre de nadie mostrarnos una convicción de que podemos hacer muchas cosas en Santiago. Ahí donde muchos de nosotros veíamos, y no lo digo peyorativamente, pero lo digo en términos figurativos, carbón, ella veía oro. Ahí donde nosotros veíamos una realidad que estaba más o menos y que ya la habíamos aceptado y así debía seguir, ella nos decía, hay cosas para cambiar y para mejorar, y seguramente de la mano de la educación, de la formación integral, que es el carisma de la fe, asentada en este espíritu comunitario y en la oración, podemos mejorar la realidad. Entonces comenzó hablando de la cultura emprendedora, no entendíamos qué era, y nos decía, miren, si ustedes se forman, si ustedes trabajan de manera comunitaria, cooperativa y solidaria, si ustedes generan actividades productivas que esta tierra nos da, porque es una tierra que, a pesar de ser un clima seco, tiene muchas riquezas para brindarnos, seguro que van a generar emprendimientos y proyectos que les permita el autosustento económico a ustedes y a sus comunidades. No era algo muy claro para los que escuchábamos eso. Sonaba, como decía recién Ricardo, un discurso disparatado de una soñadora que además venía de otro lugar, o sea, que no tenía muy claro dónde estaba. y que bueno, que nos enseña la historia en estos 30 años. Qué bueno que los que hayamos participado de este proyecto y lo seguimos haciendo, le hayamos dado crédito a la hermana Saveria, porque al principio no había mucha fe, no por ella, sino porque sentíamos que las cosas no podían ser distintas a como eran en ese momento. La hermana, con mucha perseverancia, y volvía a insistir, hagan oración, fortalezcan la fe, crean en el grupo humano, fórmense. La formación es la esencia, la base de las capacidades personales y también del desarrollo comunitario. Bueno, toda ese discurso y esa práctica, porque si hay algo que ella ha hecho permanentemente, no ha sido solamente hablarnos, sino ponernos al lado de nosotros y construir con su propia experiencia. Iba al territorio, miraba la realidad, nos buscábamos presupuestos, invitaba a otros jóvenes, nos invitaba entonces a construir una realidad diferente. Así fue que hermana Saveria nos invitó a armar empresas en el marco de la economía solidaria. No era cualquier empresa, no era la empresa privada tradicional, ni era hacer filantropía, que es un poco el otro eje, ¿no? Cuando uno quiere ayudar a los demás. Ella nos decía, miren, podemos entre la filantropía y la empresa tradicional hacer un sistema intermedio
que se llama economía solidaria, o que, bueno, hoy se las conoce, que muchos la conocemos como las cooperativas. Y bueno, habría que ver qué era esto de las cooperativas y empezamos a conocer que la cooperativa es un sistema democrático y decimos, mira, nadie nos va a dirigir, nosotros vamos a ser los propios dueños de este proyecto, qué interesante. Y empezamos a ver que un socio, un voto y decíamos, mira vos, o sea, no es el que más plata tiene el que decide, sino no importa que seas universitario, que no hayas tenido la posibilidad de hacer los estudios superiores, desde el lugar que vos estés, desde la posibilidad que tengas y el compromiso, podías opinar igual y tu voz valía igual que el de cualquiera que estaba ahí. Y la verdad que nos mostró una realidad apasionante. Allá nos empezamos a entusiasmar, claro, porque decíamos, si vamos a ser los propios dueños de nuestro destino, esto nos gusta mucho. Bueno, fortaleció, se armaron cooperativas con proyección internacional, porque así era de soñadora la hermana. Ella no decía el autosustento para aquí, que está muy bien, que era un primer paso, sino hablaba de una proyección que trascienda las fronteras de la provincia, que trascienda las fronteras de la Argentina. Se logró con creces, realmente se logró con creces, y esta visión es ni más ni menos que la visión, por supuesto, de un grupo, pero de una líder que ha sabido interpretar la realidad y además, insisto, que ha sabido confiar, creer en las posibilidades que ofrecía Santiago y en las personas que habitamos aquí. Desde ahí, lejos de los que formamos parte de este proyecto en Soñar Irnos, decíamos, yo soy orgulloso y orgullosa de ser santiagueña. Quiero un Santiago así, deseo un proyecto para mi familia así, quiero vivir en democracia, con un proyecto económico distinto, poder manejar mi propio destino. Y entonces encontramos que la ética, la equidad, la formación cristiana sostenida en la fe y en la oración, junto con un proyecto rentable. Claramente la rentabilidad tiene que ser parte de este crecimiento, no puede ser distinto, pero sobre todo asentado en un grupo humano, eran la clave para poder expandirlo. La verdad que no es menor que en Santiago se hable de esto, porque Santiago, entiendo que si bien hemos venido creciendo, todavía sigue siendo deuda pendiente de los propios santiagueños en construir una realidad económica distinta. Y la hermana 30 años atrás nos decía que había que empezar ya, que no hay que esperar que el gobierno de turno esté convencido y genere políticas. Esto empieza en las bases y empieza en nuestros corazones y en los que formamos parte de este pueblo, de esta provincia. Gracias, hermana. Le agradezco porque sigue abriendo horizontes, abrió un horizonte muy interesante, eso fue expandido, no quedó en un grupo pequeño, muchos somos los que nos hemos convencido que la cultura emprendedora es posible, es viable y todavía es un desafío en nuestra provincia, y es lo que quiero rescatar de la hermana como una gran trabajadora, una gran religiosa que impulsa desde ahí el proyecto y que nos invita siempre a ser mejor desde la formación y la oración. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que hemos formado parte de este proyecto y el compromiso que esto que usted nos ha dado en cada uno de los que hemos formado parte se va a seguir expandiendo. Muchísimas gracias.